Lo recuerdo como si fuera ayer. No había nada especial en aquella noche, al menos en apariencia. Mis padres salieron, dejando la casa en un silencio que con el tiempo se había vuelto casi reconfortante. No era la primera vez que William y yo nos quedábamos solos. Como hermanos gemelos, compartir el mismo espacio era algo tan natural como respirar. No necesitábamos palabras para entendernos. Nuestras rutinas ya estaban sincronizadas. Nuestros pensamientos a menudo reflejaban los del otro. Me acomodé en el sofá, el móvil en la mano, pero mi mente estaba en otro lado. William estaba a unos metros de mí, tumbado en su lugar habitual, con el brazo estirado sobre el respaldo. Sus ojos oscilaban entre la televisión y algún pensamiento que vagaba en su cabeza. Había algo en él que no terminaba de encajar esa noche. Algo sutil, pero inquietante. ¿Vemos una película? Levanté la vista y por un instante demasiado largo, sus ojos atraparon los míos. Había una intensidad en su mirada que me hizo olvidar cómo responder. Me encogí de hombros, fingiendo indiferencia. Lo que quieras. William agarró el control remoto y comenzó a desplazarse por las opciones con una lentitud exagerada, como si estuviera probando mi paciencia. Sonreí sin poder evitarlo. Era nuestro juego habitual, la misma broma de siempre. Pero incluso entre risas la sensación extraña permanecía. Al final, pusimos una película que ya habíamos visto 1.000.000 de veces. No importaba. Lo importante nunca había sido la película, sino la comodidad de estar juntos, el saber que, sin importar lo que ocurriera fuera de aquellas paredes, dentro de nuestra casa todo seguiría igual. O al menos, eso creía yo. Esa noche, algo en William era diferente. No sabía qué era, pero lo sentía en la forma en que su mirada se detenía en mí un segundo más de lo normal. En la manera en que su voz tenía un tono distinto, casi contenido, como si estuviera a punto de decir algo que no terminaba de animarse a confesar. Y fue en ese momento que comprendí que aquella noche no sería como cualquier otra. William finalmente eligió una película. Era una de esas que habíamos visto tantas veces que prácticamente nos sabíamos los diálogos de memoria. Pero esta vez, mi mente no estaba en la pantalla. Él estaba sentado a mi lado, con su cuerpo ligeramente inclinado hacia mí, su brazo descansando en el respaldo del sofá, su mirada distraída, pero, de vez en cuando, fija en mí. Sentí la calidez de su presencia de una manera diferente aquella noche. No era que William estuviera haciendo algo fuera de lo común, pero sus gestos, por más pequeños que fueran, parecían estar cargados de una nueva intención. A los pocos minutos, noté cómo su rodilla rozaba la mía. Era un contacto leve, insignificante para cualquiera que lo viera desde afuera. Pero a mí me hizo contener el aliento. Lo miré de reojo, tratando de leer su expresión. Él no apartó la pierna. No hizo nada por romper el contacto. ¿Alguna vez has pensado en lo extraño que es?, dijo de repente. Su voz era baja, tranquila, como si estuviera soltando un pensamiento sin demasiado peso. Pero algo en su tono me hizo prestar atención. ¿El qué?, pregunté, aunque sabía que no hablaba solo de nuestra condición de gemelos. William giró la cabeza hacia mí, sus ojos oscuros atrapando los míos. Ser como nosotros. Me quedé en silencio, sin saber exactamente qué responder. Todos nos ven como si fuéramos dos mitades de lo mismo. Continuó. Como si solo fuéramos Bella y William, no dos personas distintas. Asentí lentamente. Había algo de verdad en sus palabras. Siempre habíamos sido un equipo, una unidad indisoluble. Desde pequeños, la gente nos trataba como si pensáramos igual, sintiéramos igual. Pero no era cierto. No somos tan iguales, dije al final, aunque mi voz sonó más suave de lo que pretendía. Pero tampoco somos tan diferentes, replicó él con una sonrisa ladeada. Su comentario me hizo estremecer, aunque no supe exactamente por qué. El silencio que se instaló entre nosotros era pesado, lleno de algo indescriptible. La película seguía sonando de fondo, pero ninguno de los dos le prestaba atención. William alzó una mano y la pasó lentamente por el borde del sofá, cerca de la mía. No me tocó, pero la cercanía era suficiente para hacer que mi piel se erizara.
Si no fuéramos gemelos, empezó a decir, pero se detuvo. Me tensé. Sabía a dónde iba esa frase, pero no quería escucharla en voz alta. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque mi voz sonó más baja de lo que esperaba. William soltó una risa suave, como si no supiera si debía continuar o no. Nada. O tal vez todo. Su mirada volvió a la mía, intensa, inquisitiva. Algo dentro de mí se retorció. No quería pensar en ello. No quería admitir que, en el fondo, yo también había sentido lo mismo. Él se inclinó un poco más hacia mí, sus dedos rozando los míos sobre el sofá. Esta vez, no fue un accidente. El aire entre nosotros se sentía cargado, pesado con todas las cosas que nunca habíamos dicho. No deberíamos estar pensando en esto, murmuré, pero ni siquiera yo estaba convencida de mis palabras. William sonrió levemente. Pero lo estamos haciendo. Sentí que mi corazón latía con fuerza, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún se negaba a aceptar. Bella. Su voz era apenas un susurro. Cerré los ojos por un momento, tratando de alejar esa sensación que se instalaba en mi pecho. Cuando volví a abrirlos, William seguía ahí, mirándome de una forma en la que nunca antes lo había hecho. Y en ese momento, supe que nada volvería a ser igual. El silencio entre nosotros se hizo insoportablemente denso. William no apartó la mirada, y yo tampoco fui capaz de desviar la mía. Sentía su proximidad como una presencia tangible, el calor de su piel irradiando una extraña electricidad en el aire. No sé quién se movió primero. Fue un instante en el que todo pareció suspenderse en el tiempo. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su respiración rozando mi piel. Y entonces sucedió. Sus labios rozaron los míos con una suavidad casi imperceptible, como si estuviera esperando que lo detuviera. Pero no lo hice. No podía. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras cerraba los ojos, dejándome llevar por la sensación de aquel beso. Un beso que no tenía derecho a existir, pero que en ese momento se sintió más real que cualquier otra cosa en mi vida. Al principio fue torpe, contenido por la incertidumbre, pero cuando ninguno de los dos se apartó, la vacilación dio paso a algo más profundo. Sentí la forma en que William inclinó la cabeza, cómo sus dedos rozaron mi mejilla en un gesto tan tierno que hizo que mi pecho se apretara. Y de repente, todo lo demás dejó de importar. Cuando nos separamos, el aire entre nosotros seguía cargado de una tensión indescriptible. Mi respiración estaba entrecortada y el corazón latía con una fuerza imposible dentro de mi pecho. William me miró fijamente. Su expresión una mezcla de sorpresa y algo más. Algo que reflejaba exactamente lo que yo estaba sintiendo. No sé qué significa esto, dije en un susurro, incapaz de sostener su mirada por mucho tiempo. William exhaló lentamente, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. No tenemos que saberlo ahora mismo, respondió. Solo, esto es nuestro. Lo miré, tratando de procesar el peso de su afirmación. Era una promesa tácita, una decisión silenciosa de que lo que acababa de pasar no sería compartido con nadie más. Solo nosotros. Asentí, sin estar completamente segura de qué significaba eso, pero sabiendo que, en ese momento, no podía imaginar alejarme de él. William sonrió apenas, y sin decir nada más, extendió su brazo y me atrajo hacia él. Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo la familiaridad de su abrazo, pero al mismo tiempo, dándome cuenta de que algo había cambiado para siempre. Afuera, la noche continuaba su curso, pero dentro de aquellas 4 paredes, el mundo tal como lo conocíamos había dejado de existir. Nos habíamos cruzado un límite del que no había vuelta atrás. El silencio entre nosotros se hizo más profundo a medida que la noche avanzaba. A pesar de la calidez del abrazo de William, sentí un peso en mi pecho, una inquietud que no podía ignorar. Nos habíamos aventurado en un territorio desconocido, uno que no debería existir, pero que, de alguna manera, se sentía inevitable. Mi mente repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué hemos hecho? William, como siempre, parecía más tranquilo. Su respiración era estable, su brazo alrededor de mis hombros, seguro, protector. Me pregunté si él también sentía esta misma confusión, si su corazón latía tan fuerte como el mío. Finalmente,
Me aparté ligeramente, lo suficiente como para poder mirarlo. William. Mi voz sonó baja, temblorosa. Él levantó la vista, su expresión serena pero expectante. Lo sé, susurró antes de que pudiera decir nada más. ¿Qué es lo que sabes? Que estás pensando demasiado. Que ahora mismo te estás preguntando si esto estuvo bien o mal. Lo miré sin responder. Porque tenía razón. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Pregunté al fin. William guardó silencio por un momento, su mirada perdida en algún punto invisible. Luego, volvió a mí con una expresión que no supe descifrar del todo. No lo sé, admitió. Pero no quiero arrepentirme de algo que se sintió real. Sus palabras me dejaron sin aire, porque, en el fondo, yo también lo sentía así. Suspiré, apoyando la cabeza contra el respaldo del sofá, mirando el techo como si en él pudiera encontrar una respuesta. La noche seguía envolviendo la casa en un silencio pesado, y en mi mente, las dudas se acumulaban una sobre otra. ¿Hemos cruzado una línea de la que no hay vuelta atrás? ¿Nos hemos convertido en algo que no deberíamos ser? ¿O tal vez siempre hemos sido esto y simplemente lo hemos estado ignorando? No tenía respuestas. Quizás nunca las tendría. Volví a mirar a William, mi hermano, mi otra mitad, y me pregunté cómo sería despertar mañana, cómo sería mirarnos a los ojos después de esto. ¿Todo cambiaría? ¿O fingiríamos que nada había pasado? No lo sabía, no sabía nada. Lo único que supe con certeza en ese momento fue que lo que había ocurrido entre nosotros era innegable. Y ahora, al final de esta noche, al final de esta historia, la pregunta ya no era para mí. Era para ustedes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esto está bien?